Hola y bienvenidos. En este video vamos a presentar el bosquejo de la lección de toda la semana, lección que vine comentando cada día y que ahora lo presento de manera resumida y bosquejada para ser enseñada, para ser repasada y por supuesto también puede ser como una guía de estudio de lo que hemos venido haciendo todos estos días. Esta lección llevaba por nombre Servir y Salvar. Permítanme darles la bienvenida al bosquejo de la lección número 9. Para comenzar propiamente con nuestro bosquejo, vamos a leer brevemente el versículo de memoria o el versículo central de esta semana. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Es verdad que este versículo habla de un siervo, pero, por así decirlo, esta semana hemos estudiado a 3 siervos. Y cada uno de ellos, sobre todo los dos últimos, han tenido un cumplimiento increíble de la profecía que le correspondía. Pero no vamos a entrar en los detalles ahora, sino esto nos sirve como una introducción para los objetivos que vamos a estudiar, y es que los objetivos precisamente tratan de estos 3 siervos. En el primer objetivo vamos a ver quién es el siervo que depende de Dios, vamos a reconocer a este siervo. En el segundo, también estaremos dando la identidad del siervo extranjero y Dios. Y en el último conoceremos al siervo sufriente y al siervo triunfante, es uno solo, y vamos a estudiar a este siervo. Entonces vamos a trabajar con estos 3 objetivos. Muy bien, trabajemos con el primer objetivo, el siervo que depende de Dios. Este primer siervo, aparece en Isaías 41:8 y en resumen dice: Israel es mi siervo, Jacob es mi escogido. Este siervo es fácil de identificar, no solo por lo que está escrito aquí, sino también por todo el contexto, y es que habla de un siervo que necesita de Dios, un siervo que depende de Dios y sin él es como un gusano, dice este capítulo. Y este siervo, pues obviamente es el pueblo de Dios. No es otro siervo, ya sea Israel, Judá. Este es el siervo que aparece aquí y es el primero. El pueblo de Dios, la nación israelita, era este siervo que aparece y a quien en Isaías 41:10 el Señor le dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te voy a sostener. Y es que era una nación, la verdad, frágil. Humanamente era una nación frágil, pequeña y que enfrentaba grandes temores, grandes desafíos. Recordemos lo que había pasado a Israel, Judá con los asirios, luego con los babilonios. Entonces era una nación que tenía que confiar en Dios, y eso es lo que el Señor le pide. En Isaías 41 del 8 al 20, Dios le pide a este siervo: por favor, tienes que confiar en mí. Tienes que aprender a confiar en mí. Ahora, no todo el tiempo esa nación iba a estar únicamente confiando en Dios y eso era todo lo que tenía que hacer. No. Es interesante lo que dice Isaías 49:3, porque en este versículo, que ya se refiere a otro siervo, lo llama Israel. ¿Y por qué menciona esto? Porque Dios tenía planes para su pueblo y uno de ellos era que conquiste al mundo, pero no para someterlo, no para formar un gobierno tirano, sino conquistar al mundo por amor. Es decir, presentar a Cristo, presentar a Dios, presentar el Evangelio para que las personas se enamoren de Dios y formen parte del pueblo de Dios. Entonces, ese era el deseo que Dios tenía para que cumpla este siervo. Ahora, no vamos a quedarnos únicamente en el contenido histórico, porque sabemos muy bien que este siervo lamentablemente rechazó cuando Cristo vino a este mundo, y luego con el apedreamiento de Esteban, rechazaron ser la nación escogida y en su lugar entra la iglesia.
La iglesia cristiana a lo largo de los años, y actualmente hay que decirlo sin temor, la iglesia adventista es el Israel espiritual y en consecuencia es el siervo de Dios. Somos el siervo de Dios. Sin embargo, es importante recordar que también nosotros debemos de cumplir lo que dice acá, aprender a confiar en Dios todos los días a través del estudio de la Biblia, a través del repaso de la lección, a través de un estudio sistemático que deberíamos de desarrollar y al mismo tiempo predicar al mundo, ganar a este mundo, ganarlo por amor para llevarlos a los pies de Cristo. Es lo que debemos hacer y por eso somos llamados siervos, porque servimos a Dios y al mismo tiempo estamos sirviendo al mundo. Y el Señor lo dijo, a través del servicio al mundo le estamos sirviendo a Él. Entonces, este es un lindo privilegio, este es un lindo regalo de parte de nuestro Señor, ser sus siervos. Este es el primer siervo, somos el siervo que depende de nuestro Dios. Pasemos a ver ahora el segundo objetivo, el siervo extranjero y Dios. Ya hemos visto al primero, un siervo colectivo que es el pueblo de Dios, que es la iglesia adventista. Ahora vamos a ver a un individuo. Y para esto vamos a ubicarnos en Isaías 44:28, porque aquí encontramos una de las profecías más increíbles que tiene la Biblia. Todas son increíbles, pero para nuestro estudio, pues toma una relevancia muy interesante. Esta profecía habla de Ciro. Menciona a Ciro. Entonces ya sabemos quién es este siervo. Este siervo viene a ser Ciro, el persa. Ahora, aquí vienen datos muy interesantes porque esta profecía fue escrito antes del año 685 antes de Cristo. ¿Y por qué es importante este dato del año? Porque Ciro no existía. Ciro no existía cuando Isaías escribe esta profecía. Ahora, si vemos un poco de historia, se considera que Ciro nació el año 600 antes de Cristo, 85 años después. Pero lo que Isaías escribe acá no es el nacimiento de Ciro, sino la conquista de Ciro a Babilonia. Entonces acá tenemos dos datos muy interesantes. En primer lugar, que Babilonia iba a ser una potencia, que ya lo hemos estudiado. Y en segundo lugar, que Babilonia iba a caer a manos de Ciro. Todo esto ocurrió el año 539. Ciro conquista la ciudad de Babilonia el año 539 antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? Isaías escribió esta profecía, obviamente inspirado por Dios, anticipándose unos 150 años, dando el nombre, indicando que vendría del norte de Jerusalén, del este de Babilonia, a conquistar Babilonia, y lo hizo un hombre llamado Ciro. Todo esto se cumplió o mejor dicho, Isaías ya había escrito esto 150 años aproximadamente antes. Y es increíble cómo se cumple. Solo puede haber una explicación, y es que hay inspiración sobrenatural. Ahora, aquí viene lo interesante en medio de todo esto, y es que muchos estudiosos, sobre todo movimiento como la alta crítica, niegan la validez del libro de Isaías, y al negarlo, niegan esta profecía. Y entre los argumentos que ellos tienen, pues el primero es obvio, es imposible que esto sea real, es decir, que realmente Isaías haya escrito este libro 150 años antes, es imposible. ¿Y cuál es la explicación que ellos dan? Bueno, enfatizan de que se trata de dos autores. No es posible que un solo hombre haya hecho esto, se necesitaron por lo menos dos autores. Uno de ellos vivió y escribió los primeros 39 capítulos, y el segundo vivió en tiempos del rey Ciro y escribió los últimos capítulos del 40 en adelante. Ese es su argumento. Y obviamente escriben muchas cosas al respecto. Y al argumentar esto, pues dicen que el libro de Isaías no es inspirado. Estos son los argumentos que tienen muchos, incluso teólogos, que creen que el libro de Isaías se divide en dos partes por lo menos. Sin embargo, tenemos evidencias sólidas
que nos garantizan la validez de este libro y en consecuencia se desmorona esta crítica que viene recibiendo el libro de Isaías. ¿Qué evidencias? Por ejemplo, en primer lugar, no existen testigos de dos Isaías. El libro de Isaías tiene testigos históricos. ¿Y quiénes son esos testigos? Testigos históricos, disculpen. Aparecen crónicas, aparecen reyes citados y hablan las mismas profecías. Hay otros autores, mejor dicho, que confirman la validez y la historicidad del profeta Isaías. En segundo lugar, cuando uno hace un análisis literario, encuentra similitud en todo el libro. ¿Y qué revela esto? Que tuvo que ser un autor, pues cada autor tiene su propio estilo. Y el libro de Isaías manifiesta un solo estilo literario, lo que se da a entender que hay un solo autor. En tercer lugar tenemos los manuscritos de Qumran. Y es muy interesante porque el libro de Isaías es el manuscrito más antiguo. Y en este manuscrito no existe división de autores o de tiempos. Se habla de un solo rollo, lo que se entiende como que existió un solo autor que escribió este libro. Estas evidencias, y hay muchas más, por supuesto, el sábado comentaremos un poco más de todo ello, todas estas evidencias simplemente refuerzan lo que sabemos, que el libro de Isaías y su autor son auténticos. Y al decir auténticos, estoy diciendo que es un libro inspirado por Dios. Entonces, teniendo esta salvedad, ahora sí, repasemos algunos aspectos esenciales de este segundo siervo extranjero. En primer lugar, Isaías 41, 25 y 26 ya anticipaban la caída de Babilonia. Y como lo dije, anticipaban una caída que vendría del norte de Israel, del norte de Judá sobre todo. No solo anticiparon la caída de Babilonia, también en Isaías 44, 26 el profeta escribe que este siervo ayudaría en la reconstrucción de Jerusalén y también en rehabilitar la ciudad de Jerusalén. Hay conexión entre Isaías 41, 25 y 26 y el 44, 26. Es decir, que este siervo del cual estamos hablando iba a conquistar Babilonia e iba a hacer que la ciudad sea reconstruida. Y efectivamente sabemos que eso es lo que hizo Ciro. Por eso en Isaías 45:1 a Ciro Dios lo llama mi ungido. Y ya hemos visto que esa expresión ungido también viene de la palabra Mesías. ¿Y por qué Dios le llama así? Porque Ciro, al conquistar Babilonia, da permiso, otorga favores para que los judíos puedan regresar a Jerusalén. Y no es una expulsión, es un éxodo, es un momento de liberación en la cual pues muchos de ellos muy contentos volvieron a Babilonia, perdón, a Jerusalén, por más que Jerusalén estaba destruida. Ahora, no solo les permite volver, también les otorga riquezas, les otorga favores para que ellos puedan volver. Y en esos favores debemos de considerar la protección para que regresen a Jerusalén y esos favores también incluyan materiales y autoridad para que reconstruyan la ciudad y reconstruyan el templo. Por estos detalles es que Ciro es considerado como un ungido, es como un siervo porque sirvió a Dios, sirvió a su pueblo y así sirvió a Dios. Por eso aparece Ciro como un Mesías, como una especie de libertador. ¿Y a quién nos recuerda eso? ¿A quién nos lleva a pensar el hecho de que Ciro sea considerado como un hombre que da libertad a su pueblo? Pues a Cristo, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, más detalles estaremos comentando el día sábado, pero esta es la profecía del siervo extranjero, una profecía asombrosa por su exactitud, y viene a ser pues este hombre, Ciro el persa, que estaba sirviendo a nuestro Señor. Pasemos a ver el último objetivo, el siervo sufriente y triunfante. Es el mismo siervo.
Pero vamos a dividirlo por partes y vamos a ver en primer lugar al siervo sufriente. Y a él le encontramos en Isaías 42. Pero este capítulo tiene relación con Isaías 11, porque ambos capítulos describen al mismo sujeto. ¿Y qué encontramos aquí, por ejemplo? Vemos a un maestro, a alguien que le gusta enseñar a las personas. Vemos a un sujeto que va a traer justicia no solo a su pueblo, sino a todas las naciones. Y aquí esto ya es trascendental, porque una sola persona no puede impartir justicia a todas las naciones. Imparte esperanza, y esa esperanza también es para todo el mundo. Y por supuesto es humilde. Miren, todas estas descripciones no pueden ser cumplidas por una persona. Pero antes de identificar a este siervo, Isaías 42 e Isaías 11 describen al mismo siervo, al mismo sujeto. Obviamente, solo hay uno que puede cumplir todos estos requisitos, por así decirlo. Y el apóstol Mateo lo identifica en el capítulo 12, identifica a este siervo como el Señor Jesús. Mateo identifica a Cristo como el Mesías prometido. No hay otro personaje que pueda cumplir todas estas características. No existe. Es el Señor Jesús. Y simplemente quiero poner aquí dos matices de esta profecía. En Isaías 49, 1 y 2 se habla de este siervo que tiene una espada en la boca. Y el único que pudo tener esto es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo enseñaba con autoridad al punto que sus palabras podían penetrar el corazón de las personas más duras. Si no, recordemos a los endemoniados o cuántos líderes se quedaron impresionados con lo que Cristo enseñaba porque tenía autoridad. Y Apocalipsis 1, 16 y 2, 16 también identifican a Cristo como el que tiene una espada en la boca. También se menciona de este siervo en Isaías 49, 4 como alguien que sufre, como alguien que siente. Y es que Cristo experimentó el dolor, y no hablo de los azotes y de los clavos, sino el dolor de ser rechazado por su pueblo, y no porque esto le hiriera a Cristo por el rechazo, sino porque se estaban perdiendo, se estaban condenando, y experimentó el dolor de saber que su pueblo se estaba condenando. Entonces, el único que pudo cumplir esto es Cristo. Y por supuesto, porque restaura a la humanidad, restaura a su pueblo con Dios. Y eso está en el capítulo 42. No puede un ser humano restaurar al hombre con Dios. No puede, porque también es imperfecto y pecador. El único que lo puede hacer es Dios. Y es Cristo, Dios encarnado. Entonces, el siervo sufriente es nuestro Señor Jesús. Pero también es un siervo triunfante. Y esto vamos a verlo en el siguiente gráfico. Isaías 49:4 no solo menciona que este siervo sufre, también él reconoce que su recompensa está en Dios. En él está su recompensa. Y el capítulo 49:7 dice que parte de esa recompensa será el reconocimiento que le darán los que lo abominaron. Recordarán, cuando Cristo estuvo ante el Sanedrín, les dijo: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre con poder. Es decir, van a reconocer a aquellos que lo rechazaron, van a reconocer a quién rechazaron. ¿Y cuándo se dará esto? Pues cuando Cristo vuelva por segunda vez. Apocalipsis 22:12 dice: vengo con mi galardón. Y 1:8 también dice que lo verán incluso aquellos que le traspasaron. Cuando Cristo vuelva por segunda vez con poder y gloria, ahí estos sujetos reconocerán a aquel que rechazaron. Pero esa no es la única recompensa. Y quizá ni siquiera esa sea la recompensa de Dios. Yo creo que no. Entonces, pastor, ¿en dónde está la recompensa de la cual habla? La recompensa está aquí. Su mayor recompensa está en los redimidos. Porque ¿a qué vino Cristo a este mundo? ¿Para qué vino? No fue para salvarnos, no fue para morir en nuestro lugar. Entonces, Cristo recibirá su mayor recompensa con este grupo, con la salvación de todos aquellos por quienes Él murió. Y esa será su mayor recompensa, su mayor logro, su motivo de alegría, tener a sus hijos que en un tiempo estaban perdidos,
ahora nuevamente con Él. Querido amigo, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere regalarte, la salvación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aceptarlo, tal como hemos visto, depender de Él, estar constantemente aferrado a Él. Tú eres el siervo que tiene que depender de Dios y al mismo tiempo anunciar que Él viene pronto y viene pronto para llevarnos. ¿En dónde quieres estar tú? ¿En el grupo que reconoce a Cristo y se lamenta? ¿O en el grupo que reconoce a Cristo y se alegra y le dice, este es mi Dios a quien yo he servido y a quien yo he esperado? Yo creo que en este último grupo, ¿verdad? Entonces, sigamos sirviendo a nuestro Dios, sigamos confiando en nuestro Señor. Bueno, luego de desarrollar los objetivos, vamos a resumir nuestra lección respondiendo a estas 3 preguntas. Las preguntas están basadas en los objetivos. La primera dice, ¿por qué es importante depender de Dios antes de iniciar cualquier actividad? La segunda pregunta, ¿por qué el trabajar para Dios no es sinónimo de ser salvos? Y por último, ¿qué garantías tengo de que Cristo realmente volverá a esta tierra? Finalmente les animo a tomar esta decisión. Considerando la manera como el Señor Jesús desarrolló su ministerio en esta tierra, escoge aquellas actividades con las cuales te identificas y ponlas en práctica. Me refiero al enseñar, al traer justicia, al llevar alivio a las personas. Escoge alguna de esas actividades y practícalo. Recordando que Cristo sirvió a este mundo para salvarlo, también nosotros debemos imitar esa actitud, servir a nuestro Dios llevando salvación a las personas. Por supuesto que te animo para el estudio de la siguiente lección que titula Lograr lo impensable. De esta manera estamos finalizando este bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.